Yo le invito a usted a que preste atención a este mensaje. El Señor le va a hablar el día de hoy. Si usted es la primera vez que nos escucha también en este mensaje, preste atención. Un mensaje importante que el Señor está llamando a nuestros corazones a un cambio. El Señor quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Quiere que le conozcamos. Quiere enderezar nuestros caminos. Quiere darnos una vida nueva. Amén. Quiere ayudarlo en todas las necesidades que usted esté pasando. Vamos a comenzar el mensaje el día de hoy, el cual hemos titulado El significado del arrepentimiento. Pero vamos a recordar un poco de lo que hemos estado viendo las semanas anteriores. Hemos estado hablando del pecado, porque estamos en una serie que le hemos titulado Guerra contra el pecado. Guerra contra el pecado. Entonces hemos estado hablando del pecado, hemos estado hablando de la naturaleza pecaminosa y hemos dicho que el pecado es la peor desgracia del hombre. La peor desgracia del ser humano, porque el pecado lo separa de Dios y nos ha separado de Dios desde la caída de Adán y Eva. Desde ahí comienza el pecado en nosotros. El pecado es el peor enemigo del hombre y sin embargo nosotros convivimos con el pecado, pero estamos separados de Dios. De ahí viene nuestra desgracia. Hemos estado hablando que la naturaleza pecaminosa fue puesta en nosotros justamente por el pecado y es una fábrica de pecados que nosotros tenemos en nosotros y nosotros venimos al mundo con ella. Nacemos con la naturaleza pecaminosa, con esa inclinación al pecado. Es la fuente que hace que pequemos. ¿Y dónde está? En nosotros. En nosotros mismos. Tenemos una fábrica de pecado en nosotros mismos. Nacemos con ella, no nos podemos separar de ella. Es nuestra naturaleza. Está en nosotros, es parte nuestra. Es algo simplemente espiritual. No lo podemos sacar. El ser humano no la puede quitar y por lo tanto no puede obedecer. No puede agradar a Dios porque está en su naturaleza el pecado. De eso hemos estado hablando en las semanas anteriores. Entonces, nuestro gran enemigo es el pecado. Nuestro gran enemigo es la naturaleza pecaminosa que nos hace pecar, y como nos hace pecar y nosotros estamos inclinados al pecado y no lo queremos soltar, resulta que nosotros mismos nos volvemos nuestro propio enemigo, porque no queremos salir de eso ni podemos salir. Eso, repito, ya lo hemos hablado en prédicas pasadas y estamos simplemente haciendo un resumen. El hombre no puede quitar esa naturaleza pecaminosa, es decir, el hombre no puede dejar de tener resentimiento, no puede dejar de depender de los demás según el pecado que cada uno tenga, ¿verdad? Esos son ejemplos. No puede dejar la ira, no puede dejar, hemos dicho, de la dependencia que tiene de los demás, de la aprobación de los demás, no la puede dejar, no puede cambiar. El ser humano no puede dejar la ira ni el chisme, no puede dejar de mirar la paja en el ojo ajeno, no puede. No puede dejar el orgullo, el hombre no puede dejar de hacer su propia voluntad, no puede dejar de ofenderse, no puede dejar de ser egoísta, no puede dejar, no puede cambiar, no puede dejar los celos, y así la lista es interminable. No puede dejar, no puede cambiar, no puede obedecer la palabra de Dios, es decir, no puede dejar el pecado. Esto solamente lo puede cambiar Jesús. Jesús es el único que lo puede cambiar. Jesús es el único que vivió en este mundo sin pecado y el Señor le dio toda potestad para que Él, por su sangre que derramó en la cruz, nos puede limpiar, nos puede sacar esa naturaleza pecaminosa y puede hacer que podamos vivir una vida nueva. ¿Se da cuenta? De ahí la importancia del sacrificio de Jesús en la cruz. Él realmente es nuestro Salvador, el único que nos puede sacar de esta condición de pecado, el único que puede hacer que nos volvamos a Dios y que nos podamos acercar a Él, el único que nos puede conducir a la vida eterna, Jesús. Jesús es nuestro Salvador, nuestro libertador, nos liberta de esta condición de esclavitud en la que estamos. Estamos hablando de una condición de esclavitud al pecado, una condición de esclavitud a Satanás. Pero además de eso, el pecado le abre puertas a espíritus inmundos. Se meten en las personas espíritus inmundos. No solamente nos estamos separando de Dios, entonces, sino estamos dándole autoridad a espíritus inmundos a que entren en nosotros por el pecado. De eso hemos estado hablando también en el mensaje anterior. Entonces, la práctica del pecado nos ata a esa condición, a espíritus inmundos, a Satanás. Nos unimos a él por el pecado. Le servimos a él, eso lo vimos. El enemigo, Satanás, domina a las personas que están en pecado, están bajo su dominio, bajo su control, porque están haciendo la voluntad de él. La Escritura habla de esto, habla de esclavitud. Son términos que habla
la Biblia. Es decir, el enemigo, con esa autoridad que nosotros le estamos dando por el pecado, nos puede hacer todo el daño que él quiere, porque estamos bajo su dominio. Le hemos dado esa autoridad. ¡Qué terrible! Nosotros, con nuestro pecado, le autorizamos al enemigo que nos dañe, que nos haga todo el daño que él quiere. Cosa tan espantosa. Y no tiene límite su maldad para con nosotros, lamentablemente. Pero ahí está el Señor. El Señor envió a un Salvador. El Señor envió a alguien a salvarnos. El Señor envió a alguien a rescatarnos. Gracias, Señor. El Señor envió a nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor. Gracias, Señor. No estamos solos aquí. Tenemos un Dios que nos ama, tenemos un Salvador, Jesús, que nos vino a salvar. Por eso, la primera gran decisión de un creyente es arrepentirse de sus pecados. Porque allí, en ese momento, cuando hace eso, y que es instantáneo realmente, cuando hay un arrepentimiento, en ese momento el Señor Jesús, la sangre de Cristo, nos limpia de todo pecado y echa fuera esa naturaleza pecaminosa que teníamos, que nos hacía pecar. De eso vamos a hablar hoy día. El arrepentimiento es la primera gran decisión del creyente. El Señor toma esa decisión, ve en nuestro corazón esa decisión y nos limpia de todo pecado y echa fuera esa naturaleza pecaminosa de nosotros. La sangre de Cristo que derramó Jesús en la cruz hace 2000 años tiene ese poder. Hay un poder, Dios le dio poder para limpiarnos. ¿Pero en quiénes? ¿A quiénes limpia? Aquellos que toman la decisión de arrepentirse de todo pecado. Amén. Ahora, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso en la primera parte de este mensaje. Entonces, muchos creyentes dicen, sí, pastor, yo ya me arrepentí. Claro, es una tremenda decisión, pero hay arrepentimientos que son de la boca para afuera. Nada más, esos no tienen valor, porque el Señor mira el corazón. El Señor, mire, uno no necesita decir mi arrepentimiento, el Señor ya lee su corazón y Él sabe si esa persona se ha arrepentido o no. Y el Señor sabe cuando un arrepentimiento es de la boca para afuera. Es decir, son buenas intenciones, pero no son decisiones. Hay arrepentimientos entonces que son falsos, no lo son. Uno se engaña, pero uno sigue practicando eso que dijo que no lo iba a volver a practicar. El arrepentimiento es una decisión de no más volver a cometer eso, de lo cual usted se está arrepintiendo. Y no puede ser un arrepentimiento parcial, porque igual la naturaleza pecaminosa sigue ahí. Usted cuando se arrepiente se tiene que arrepentir de todo pecado que se acuerda. De todo pecado que se acuerda, evidentemente hay muchas cosas que no conoce, que son pecados. Pero usted se arrepiente y dice, ya me arrepiento de todo pecado, Señor, porque eso me aparta de ti. Pero de corazón, y así aparezcan más pecados por ahí, también los iré uniendo a esa lista, a esa bolsa de pecados, pero ya no quiero saber nada del pecado. Así es una decisión de apartarse de todo eso. Y el Señor, cuando encuentra a un creyente que realmente lo ha decidido de corazón eso y es de verdad, es genuino su arrepentimiento, allí entra este poder libertador para cambiar todo. Y a partir de ahí ese creyente sí puede obedecer, sí puede caminar en victoria, ya puede dejar atrás esos pecados, lo puede hacer. ¿Por qué? Porque la gracia del Señor entra allí. No es Él, no somos nosotros, es la gracia, el favor de Dios que obra a favor de los que toman esa decisión. Amén. Entonces, ¿qué significa el arrepentimiento? Vamos a detallar un poco más, porque usualmente ahí nos quedamos, ¿verdad? Pero vamos a detallar un poco más. Hemos dicho que el arrepentimiento es la primera gran decisión del creyente, y subrayo, primera, porque hay otra decisión incluso que es mayor, diría yo, que el arrepentimiento, pero esta es la primera gran decisión. ¿Y qué significa? ¿Qué significa? Que el creyente le está diciendo no a Satanás, le está diciendo no al pecado, no más Satanás contigo. Hemos pertenecido a Satanás, hemos estado haciendo su voluntad cuando pecábamos, pero ahora usted, mediante su decisión de arrepentirse, le está diciendo, Satanás, hasta aquí no más contigo, no más. Y le está diciendo sí a Dios. Le está diciendo no a Satanás y sí a Dios. Eso es. ¿Qué más? Le está diciendo no al pecado. Le está cerrando la puerta a todo pecado. Es una decisión de usted. Fíjese, el Señor sabe que nosotros no podemos obedecer, pero el Señor toma la decisión nuestra voluntad, y Él nos ayuda a que podamos obedecer. ¿Se da cuenta? Por eso es tan importante. El Señor en este pacto, en este nuevo pacto de gracia, justamente nos ha dado gracia. Esa gracia que es ese es el favor de Dios, la ayuda de Dios para que usted pueda
cumplir con esa decisión que está tomando. El Señor no nos está pidiendo aquí, en este punto, que le obedezcamos, porque no podemos, porque tenemos una naturaleza pecaminosa, no podemos. Entonces Él dice, arrepiéntete. Jesús nos llamó, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa? Que si tú te arrepientes, puedes entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Por eso, porque Él ha dispuesto gracia a favor para ayudarnos a que podamos obedecer su palabra. Amén. Entonces el arrepentimiento es decirle no a Satanás, no al pecado, sí a Dios. Cierro la puerta a todo pecado, no quiero saber nada más de ningún pecado. Sí a la voluntad de Dios, sí voy a hacer la voluntad de Dios, sí. El arrepentimiento, la decisión de arrepentimiento de un creyente es decirle sí a un cambio de vida. ¿Un cambio de vida? ¿Por qué un cambio de vida? Fíjese, si hemos estado hablando de que la naturaleza pecaminosa que teníamos nos contaminó totalmente y que nos inclinaba a pecar por todo lado, significa que hemos estado llevando una vida de pecado en todas las áreas. En todas las áreas hemos estado contaminados porque teníamos una naturaleza inclinada a hacer cosas malas, ya sea a robar, a mentir, a tratar mal a las personas, a tener deseos negativos en contra de alguien, a criticar, a insultar, a no perdonar, a buscar nuestro propio beneficio, a ser egoístas, cantidad de cosas, celos, envidias, buscar nuestro beneficio personal, caer en corrupción, pecados, cantidad, cometer adulterio, en fin, o sea, era parte de nuestra naturaleza y no teníamos ningún problema en hacerlo. Pero hemos estado llevando una vida tan contaminada, tan apartada de Dios en todas las áreas, en todo nuestro ser. Por eso hablamos que el arrepentimiento implica un cambio de vida, porque es ya no a eso. ¿Se da cuenta? Es algo que a veces no lo pensamos muy bien cuando tomamos la decisión de arrepentimiento, pero así lo ve el Señor. El Señor quiere que usted sepa la implicancia del arrepentimiento y cómo lo ve Él. Él lo ve así porque Él realmente quiere que nosotros tomemos esa decisión porque nos quiere dar una vida nueva. El significado del arrepentimiento, además de lo que hemos dicho, es sí, Señor, estamos diciendo sí, Señor, yo quiero esa vida que tú tienes para mí. Yo quiero vivir esa vida que tú tienes para mí. Ya no quiero seguir viviendo yo de esa manera incorrecta, no conforme a tu palabra. Es decirle sí, además, estamos diciendo cuál es el significado del arrepentimiento, es decirle sí a obedecer todos los mandamientos del Señor. Cuando uno se arrepiente le está diciendo, sí, Señor, yo obedeceré tu palabra a partir de ahora. Ya yo no más con los pecados. Es también decirle sí a poner primero a Dios. Pero claro, porque si ahora ya no vamos a hacer lo que a nosotros nos parecía bien antes, ya no vamos a practicar las cosas de antes, es porque vamos a poner la palabra de Dios primero. Vamos a hacer lo que Dios dice que hagamos. Es decir, vamos a ponerlo primero a Él en todas las áreas. Todo eso es el significado del arrepentimiento. Y continúo, es decirle sí a someterse a su palabra. Y a la dirección de los pastores también, de sus pastores. Es decirle sí, me voy a someter a tu palabra y me voy a someter, subrayo someter, a la dirección de los pastores. Porque son pastores dirigido por la palabra de Dios, que nos enseñan la palabra de Dios. Entonces es lo mismo. Es estar sometido a Dios y a su palabra. ¿Qué más es? Arrepentirse es asumir un compromiso de fidelidad para con Dios. ¿Cuál es ese compromiso? De no volver a caer en lo mismo, de no volver atrás, de no volver a practicar aquello de lo cual me estoy arrepintiendo. Es un compromiso. No es de boca para afuera, es una decisión. Y es una decisión para siempre, para toda la vida. Usted no se está arrepintiendo por 1 año, por 2 años, por 10 años. No, es para toda la vida, es un compromiso, es un pacto entre usted y el Señor. Señor, a partir de ahora yo voy a hacer tu voluntad. Punto, para siempre, no hay vuelta atrás. Entonces es un compromiso. Usted se está comprometiendo con el Señor para toda la vida en serle fiel a Él. Pero pastor, si yo he practicado tanto el pecado, ¿cómo voy a comprometerme? Es que voy a repetir, mejor dicho, ya le dije que por su decisión que está tomando, el Señor obra gracia a favor de usted. El Señor le da gracia para que usted pueda cumplir ese compromiso. Pero lo único que le está pidiendo a usted es que se comprometa, es que decida, es que se arrepienta para siempre, a no volver a practicar eso. Y el Señor le ayuda a que usted lo pueda hacer.
Es decir, ahora usted tiene gracia a su favor, que no la tenía antes de su decisión. Tiene gracia a su favor, tiene el Espíritu Santo a su favor. Vamos a ver más adelante eso. El Espíritu Santo ha venido ahora y está con usted. Antes no estaba. Antes estaba la naturaleza pecaminosa, ya no está la naturaleza pecaminosa, ha sido echada fuera de usted. Ahora el Espíritu Santo está con usted, por eso sí puede. Ahora sí puede vencer ese pecado que antes no podía vencer. Sigo con la lista. ¿Qué más implica su arrepentimiento? Es rechazar todo pecado. ¿Eso qué significa? Rechazar nuestros apetitos de la carne. Rechazarlo, ya no más, Señor, no más. Buscando esos placeres de diferentes tipos. Eso ya pasa para un segundo mensaje, pero es rechazar todos esos apetitos, esas debilidades, esos deseos que lamentablemente los hacían pecar. Es rechazar también nuestra forma de pensar, porque, le repito, estaba contaminado hasta nuestra forma de pensar con pecados. Entonces es rechazar nuestra forma de pensar. Antes le llamábamos bueno a muchas cosas, pero ahora tenemos que comenzar a buscar en la palabra de Dios qué es lo que es realmente bueno. Nosotros le llamamos bueno a muchas cosas en el pasado y resulta que eran malas. Nosotros le llamábamos malas a algunas cosas en el pasado y resulta que eran buenas. Ahora, usted tiene que leer la palabra de Dios y se debe comenzar a guiar por ahí. Ahí está qué es lo bueno y ahí está qué es lo malo. No lo que usted antes llamaba bueno o malo. Entonces su forma de pensar va a comenzar a cambiar, pero tiene que leer la palabra de Dios. El Señor se va a revelar a usted por medio de su palabra para que usted conozca qué es la verdad, conozca qué es la mentira. ¿Qué más implica rechazar todo pecado? Implica rechazar sus reacciones emocionales del pasado. Esas reacciones emocionales, como las que hemos mencionado, de ira, de cólera, de envidia, de celos, qué sé yo, resentimientos. En fin, todas esas reacciones que le conducían a pecar, de tristeza también, de temor. Todas esas reacciones ya no. Usted dice no más, ya esas reacciones. Y uno puede decir, ¿cómo puedo rechazar algo que está en mí mismo? Le vuelvo a repetir, esa naturaleza pecaminosa en la persona que se ha arrepentido ya no está. Está el Espíritu Santo, sí puede hacerlo. No diga que no, eso era antes. Pero ahora sí puede. Ahora sí puede. Está el Espíritu Santo con usted. ¿Qué más implica la decisión de arrepentirse? Implica rechazar su voluntad personal. Es decir, ya yo no voy a hacer mi voluntad. Ahora voy a hacer la voluntad de Dios que está expresada en su palabra. Voy a hacer la voluntad de Dios que está expresada, hemos dicho, en lo que me están enseñando mis pastores, en lo que estoy aprendiendo de la palabra de Dios, de cuando leo, en todo lo que yo reciba de parte del Señor, ahí está la voluntad de Dios. Yo rechazo entonces hacer mi voluntad. La decisión de arrepentimiento implica rechazar hacer nuestra voluntad personal, ya no más, sino la de Dios. Miren qué implicancia, qué significado tiene el arrepentimiento, mucho. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuál es el significado del arrepentimiento? Que ya nosotros vamos a soltar el control. Ya no lo voy a hacer con mi fuerza, ya no. Se acercó el Espíritu Santo ahora. Y el Espíritu Santo quiere que usted le suelte a Él el control de las cosas que usted tenía y Él va a comenzar a hacerse cargo. La palabra de Dios nos enseña que el Señor quiere que confiemos en Él, que descansemos en Él, que le traslademos nuestras cargas. Entonces, eso es algo que tenemos que aprender, ya no es como antes, ya no es en nuestras fuerzas, ahora es Él el que nos da las victorias, nos ayuda. Él es el que soluciona nuestros problemas, nosotros no. Entonces, todo un cambio de vida, por eso le digo, esas cosas nos cuesta aprenderlas y por eso tenemos que ir reforzando esto una y otra vez en los mensajes. Ya no con sus fuerzas, ahora es por el Espíritu. La Escritura dice que no es con ejército ni con fuerza, sino por su Espíritu. Es Él el que entra para ayudarnos en todo. Amén. Y decimos que debemos de seguir la guía de nuestros pastores, someternos a las enseñanzas de nuestros pastores, al consejo que nos dan. ¿Qué dice en Lucas 10:16? El que a vosotros escucha, esto es Jesús hablándole a sus discípulos, el que a vosotros escucha, a mí me escucha. Es decir, el Señor nos manda a nosotros a enseñarles con base en la palabra de Dios lo que tienen que hacer, y si ustedes escuchan las enseñanzas, es como que la están escuchando al mismo Señor. Jesús dijo en Lucas 10:16, repito, el que a vosotros escucha, a mí me escucha. El que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y el que a mí me rechaza, rechaza al que me envió. Amén. Entonces, el Señor respalda a sus discípulos.
Eso es lo que significa para nosotros de nuestra decisión de arrepentirnos. Todo un cambio es enorme. Ahora, ¿cómo lo toma esto el Señor? En lo espiritual, ¿qué significa esto? El significado del arrepentimiento en lo espiritual, ¿qué es? ¿Qué hace Dios cuando nosotros nos arrepentimos? ¿Qué hace Dios? La naturaleza pecaminosa que teníamos es echada fuera, la echa fuera el Señor. La echa fuera. Viene el Espíritu Santo y nos echa fuera esa naturaleza pecaminosa. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, de toda maldad. ¿Qué más? Implica liberación de espíritus inmundos. Todos los espíritus inmundos que hayamos tenido son echados fuera, ya no están en usted. Ya no están en usted. Usted ha sido liberado. Todas esas limitaciones que tenía antes ya no las tiene. Pero pastor, yo lo sigo sintiendo, yo me sigo viendo. Pero usted crea. Usted a partir de ahí comienza una vida de comenzar a comportarse como dice la palabra de Dios, y todo eso va a cambiar porque es suyo. Pero esto funciona para los que creen, para los que creen. Entonces aquí entra el tema de creer en lo que no ve, en lo que no siente, en lo que no escucha. ¿Creer en qué? En lo que dice la palabra de Dios. Usted ha sido liberado. ¿Qué más? Que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Por ese arrepentimiento han sido limpiados nuestros pecados, hemos sido liberados y la naturaleza pecaminosa ha sido echada fuera. Tremendo, eso es algo enorme, es un cambio de persona realmente. Ahora somos unas personas diferentes porque esa naturaleza que nos llevaba a pecar ya no está en nosotros, ha sido echada fuera. ¿Qué hace además el Señor? La sangre de Cristo nos justifica, hemos sido justificados. Por esa decisión de arrepentimiento hemos sido justificados. ¿Qué significa eso? Que hemos sido hechos justos. ¿Qué significa eso? Que ahora el Señor nos ve a nosotros y nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Justos, somos justos, pero antes de la decisión de arrepentirme yo era pecador, pero ahora el Señor me ve como justo. El Padre Celestial nos mira a nosotros, y a quien ve a su Hijo Jesús en nosotros. Amén. Y Él es justo. ¿Por qué? Porque Él, su sangre, nos ha limpiado. Qué precioso. Esto es una cosa inmensa, enorme, lo que ha hecho el Señor con nosotros, producto de esa decisión de arrepentirnos. A eso, ¿cómo se le llama todo eso? Se le llama gracia. Esa es la gracia, es un regalo. Por esa decisión de nosotros, de renunciar a todo pecado, de renunciar a aquello que Dios aborrece. Por eso su gracia se derrama y hace todo esto, todo lo que les estoy diciendo. Naturaleza pecaminosa echada fuera, liberación de espíritus inmundos, limpieza de pecado, justificación, hemos sido hechos justos. ¿Qué más? Hemos sido hechos libres. Usted es libre, ha sido liberado totalmente de toda opresión de cautividad del enemigo, liberado. Usted además se ha reconciliado con Dios. Son palabras mayores, todo lo que le he dicho hasta ahora son palabras inmensas, mayores, enormes, poderoso. Pero sigue la lista. Repito, hemos sido hechos libres y hemos sido reconciliados con Dios. La comunicación con Dios se ha restablecido. La conexión con el Padre. Ahora podemos nosotros hablarle, pedirle. Él está con nosotros y vamos a seguir expandiéndonos en esto, porque es poderoso esto. La presencia del Señor está con nosotros. La presencia del Espíritu Santo, un punto adicional es la presencia del Espíritu Santo ha venido con nosotros, ahora está con nosotros, está con usted. Usted se ha arrepentido de todo pecado genuinamente. La presencia del Espíritu Santo está con usted ahora. Poderoso, el Espíritu Santo está ahí con usted ahora. No está solo usted. Ya no está la naturaleza pecaminosa, no están los espíritus inmundos y ahora está el Espíritu Santo. Esto es un cambio gigantesco, pues hermano, hermana. Usted, repito, tal vez no lo vea, no lo sienta, pero así es. ¿Qué más? Los espíritus inmundos ya no están dentro de usted los espíritus inmundos. Usted se ha reconectado con Dios, se ha reconectado. Usted ya no está en el reino de las tinieblas, ya no está, porque ha sido separado de Satanás, ya no está en el reino de las tinieblas, ahora puede entrar en el reino de Dios, se ha acercado, porque Jesús dijo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces ahora usted ya puede entrar en el reino de los cielos. Amén. Poderoso. Esto es un cambio gigantesco, poderoso, enorme. ¿Por qué? Porque eso es lo que realmente Jesús vino a hacer en la cruz. Jesús fue a la cruz para eso, para darnos libertad de toda cautividad, lo dice Isaías 61. Esto es enorme lo que ha hecho el Señor, producto de esa decisión de arrepentirse.
Por eso es que esta decisión tiene que ser de corazón, si no, no vale, no la recibe, Señor. Si es de boca, el Señor no la recibe. Esto es poderoso. Esto no es para cualquiera, esto es para los que realmente de corazón le dicen, Señor, yo no quiero saber nada más de los pecados, no quiero saber de nada que me aparte de ti, yo quiero hacer tu voluntad, Señor, y toman su decisión. Amén. Entonces esto es un golpe duro, hermano, a las tinieblas, golpe duro a las tinieblas en la vida de usted. Amén, amén. ¿Qué dice Lucas 15:1? Se acercaban a Jesús todos los publicanos y los pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, este a los pecadores recibe, y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo, y aquí preste atención, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la oveja que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Amén. Versículo 7, Lucas 15:7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Amén. Aquí le está hablando el Señor del gozo que hay en los cielos, el gozo en el Señor por un pecador que se arrepiente. Hagamos un salto al versículo 10 del mismo capítulo de Lucas 15. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Amén. Poderoso lo que ha ocurrido aquí. Hay gozo en los cielos. Los ángeles están gozosos por usted que se ha arrepentido, por esa persona que se ha arrepentido de corazón. Hay fiesta en los cielos, hermano, por un pecador que se arrepiente. ¿Y qué más? ¿Qué otro favor de Dios obra a favor de los que se han arrepentido? Yo quisiera que vayamos a Salmos 34. Salmo 34, versículo 15. Fíjese lo que dice en Salmo 34, del 15 al 17. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. ¿Por qué hablo de los justos? Porque hemos dicho que el que se arrepiente es justificado. Es justificado, es limpiado de toda maldad, es limpiado de todo pecado. Eso también lo hemos visto en el libro de Lucas 18:9. Ya, por cuestión de tiempo lo voy a citar rápidamente en Lucas 18. En el versículo 13 dice así: mas el publicano, estando de lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: sé propicio a mí, que soy pecador, Señor. Os digo que éste descendió a su casa justificado. ¿Por qué? Porque se humilló y le pidió perdón al Señor por sus pecados. Se arrepintió de sus pecados y recibió la justificación. Esa persona es justo. ¿Y qué dice la Escritura? Que acabamos de leer en Salmos 34:15, que los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor, atentos a sus peticiones. Amén. Entonces el Señor inclina sus ojos y oídos ahora a usted que se ha arrepentido, para ayudarle en su necesidad. Entonces ahí está el Señor para usted, para que usted le pida lo que necesite. Amén. Entonces seguimos en las implicancias del arrepentimiento. Seguimos detallando más para que usted lo saboree, para que usted, si no se ha arrepentido usted y está en pecado, para que quiera hacerlo, para que desee hacerlo. Y si usted se ha arrepentido y ha sido echado los pecados de usted, entonces para que usted sepa las implicancias de lo que ha hecho. ¿Y cómo? Esto implica mucho en el cielo. El Señor está contento, está feliz, hay fiesta en el cielo por usted, por lo que ha hecho usted. Implicancia del arrepentimiento. Entonces, si antes teníamos una naturaleza inclinada a pecar y que todas nuestras decisiones, nuestro caminar estaba inclinado hacia el pecado, todo lo que hacíamos estaba bajo la raíz de pecado, estaba contaminado, estábamos contaminados de la raíz hasta las hojas nosotros, estoy hablando de nosotros, de los pies hasta la cabeza, contaminados. Éramos títeres de Satanás, títeres,
Eso lo hemos visto ya en algunos mensajes anteriores cuando hablamos del libro de Lucas 4, cuando el Señor Jesús habló con Satanás y Satanás le dijo, estos son míos, le dijo, refiriéndose a la humanidad. Son míos, le dijo, títeres del enemigo, el ser humano por el pecado. Pero el arrepentirse entonces significa un cambio de vida. Ya todo eso que estaba contaminado en nosotros, ya no debemos seguir en eso, ya no más. Hemos estado viviendo una vida contaminada, equivocada, no más debemos seguir viviendo así. Entonces, ¿qué implicancias tiene el arrepentimiento? Que ahora nosotros debemos cambiar nuestra forma de pensar. Ya no podemos seguir pensando como antes. Fíjese lo que le estoy diciendo algo muy importante. Usted ya no puede seguir pensando como antes. Usted no puede seguir hablando como antes. Usted no puede seguir comportándose como antes porque ya usted no es el mismo. Usted debe aprender a cómo pensar, a hablar y comportarse. ¿De dónde va a aprender? De la palabra de Dios. Usted tiene que ir a la palabra de Dios. Usted tiene que buscar al Señor en oración todos los días. Y tiene que decirle, Señor, enséñame cómo debo comportar, cómo debo pensar, cómo debo hablar. Y usted va a la palabra de Dios y el Señor le va a enseñar. El Señor le va a enseñar. Y eso es tanto que no hay forma de que se lo enseñe un pastor en algunos mensajes eventuales. Esto usted lo tiene que ir a buscar todos los días. Orar y decirle, Señor, amén. Señor, me han enseñado que había un cambio tremendo en mí. Enséñame, Señor, enséñame. Dice la Escritura que Él se va a revelar a usted, que ya no es necesario que nadie le enseñe, sino Él mismo se dará a conocer. Eso está en Hebreos 8. Amén. Entonces, usted que ha dado este tremendo salto espiritual, tan solo con esa poderosa decisión, ahora usted debe de cambiar su forma de pensar, de hablar, de comportarse, de vivir, amoldándose a la palabra de Dios, buscando la guía, la dirección del Señor. Todos los días busque, eso me enseñaron a mí. Y yo lo hice al día siguiente que me enseñaron. Yo fui un domingo a un mensaje, yo lo he dicho esto varias veces, lo voy a repetir. Un pastor visitante entró a la iglesia visitante, no era de ahí, y dijo, usted lo que tiene que hacer, varón, es todos los días de rodillas ponerse ahí al Señor, buscarlo todas las mañanas y decirle, Señor, enséñame cómo vivir, Señor. Enséñame cómo ser padre, Señor, enséñame cómo ser esposo, enséñame cómo ser hijo. Así tiene que usted ir. Y yo le agrego, enséñame, Señor, cómo ser trabajador, enséñame cómo ser empresario, enséñame cómo ser vecino, enséñame todo, porque yo no sé nada, todo lo he venido haciendo conforme a lo que enseña el mundo. Pero eso nos estaba contaminando, porque el mundo nos contamina con el pecado. Nosotros debemos de renovar nuestra mente, dice la Escritura, conforme a qué, ahora, conforme a las Escrituras, conforme a la palabra de Dios. No siga viviendo como antes, no siga con esa forma de pensar como antes, no siga así. Le estoy diciendo lo que tiene que hacer usted, esto es para que lo haga ya. Yo lo hice, como le digo, y funcionó. Gracias a ese varón que envió el Señor y dio esa palabra, yo la tomé y a partir de ahí lo sigo haciendo, buscando al Señor para que me guíe en todo, me enseñe a hacer todo. Todo enseña el Señor. Quiere que usted le pida todo a Él y Él se lo va a dar. Lo que antes nos parecía bueno, decía, resulta que no era bueno. Lo que antes nos parecía malo, pues resulta que no era malo. Lo que antes nosotros llamábamos bueno, pues resulta que no lo era. Lo que antes llamábamos malo, resulta que no lo era. Nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de pensar conforme a la palabra de Dios. Ahora la guía, la dirección que usted necesita es la del Espíritu Santo y a través de su palabra. En oración, buscando al Señor y leyendo la palabra, allí usted va a ser enseñado. Y por supuesto también de lo poco que reciba de nosotros, de los pastores, pero mucho más viene de su búsqueda del Señor diario. Así que yo se lo digo, así funciona, así me enseñó a mí también el Señor, de la búsqueda diaria de Él. Es una búsqueda diaria de Él y Él se va revelando a usted, le va revelando directamente de su búsqueda. A Él mediante la palabra, lectura de la palabra, meditación en la palabra y mediante la oración. Sigo. Esta decisión de arrepentimiento implica un compromiso con Dios. Dios es un Dios de pacto. Ahora usted se ha comprometido con el Señor. Ya se comprometió, hemos dicho, para toda la vida. Usted no le puede decir a Dios, me arrepiento de esto y luego volver a practicar eso. No, entonces usted cae de su arrepentimiento. Eso ya no sería un arrepentimiento. No puede hacer eso. Si usted ha hecho algo así, pues usted no se arrepintió. Usted no tiene nada de lo que he dicho.
Usted lo que necesita es arrepentirse de verdad. No se le puede decir a Dios, yo te seguiré, y luego duda y ya no lo hace. No se puede decirle al Señor, yo lo haré, y luego duda. No se puede decir, no se le puede decir al Señor, yo suelto esto, Señor, sí, yo ya no más con esto, y luego lo vuelve a tomar. No se puede decir al Señor, yo voy a dejar esto, y luego volver a practicarlo. No lo haga, porque lamentablemente está perdiendo usted esto maravilloso, este regalo inmenso. Se lo he explicado, es algo muy poderoso. Con esto no se juega. Esto es sacarlo a usted del reino de las tinieblas para que pueda entrar en el reino de luz. Es un paso gigantesco, enorme. Es una gran decisión y es todo un mover espiritual. El Señor ahora está cerca de usted. Sus ojos y oídos están, hemos visto en Salmo 34:15, están ahí pendientes de usted, de lo que usted le pida, le diga. Si usted hace esto, si usted vuelve a mirar atrás, vuelve a hacer las cosas de antes, usted está rompiendo su compromiso con el Señor. Y si usted cayó en esto, pues arrepiéntase y vuelva hacia el camino, porque es romper un compromiso con Dios, es romper un pacto con Dios. Le repito, las decisiones que uno toma por el Señor, esa decisión de arrepentimiento, el Señor lo toma como pacto para toda la vida. El Señor así lo ha tomado. Esa decisión de arrepentimiento que usted ha hecho, el Señor lo toma como un compromiso para toda la vida, un pacto. Fíjese que el Señor habla del pueblo de Israel y dice, este pueblo mío no cumplió mi pacto. Dice, yo le fui fiel y ellos no. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque ellos desobedecieron. Igualito. Usted tiene que saber que usted no puede cometer eso. Usted no puede hacer. Hemos recibido esa enseñanza acerca del pueblo de Israel y los errores que cometieron para que nosotros no cometamos los mismos. Entonces, el Señor espera que usted cumpla su pacto, porque Él lo va a cumplir. No se le ocurra romper este compromiso, no por nada. Las promesas de Dios, fíjese, el Señor nos da promesas, ¿verdad? Pero usted no permita la duda, sobre esto que estamos hablando. Usted simplemente siga en su decisión de arrepentimiento hasta el fin, porque las promesas de Dios son para los que permanecen en su pacto. Todos quieren recibir las promesas de Dios para su matrimonio, para su familia, para su economía. Esas promesas vienen más adelante, pero para los que permanecen en su pacto, para los que se comprometen y cumplen su compromiso, usted tiene que permanecer en este pacto, en esta decisión que está tomando. Porque el enemigo lo que va a buscar, vamos a verlo a continuación, es sembrar duda en usted. Principalmente sembrar duda en usted. No caiga en eso, no caiga. Fíjese, esto, y si usted ha caído, y si usted lamentablemente está escuchando este mensaje y dice, pero sí, yo me arrepentí, pero fallé. Entonces, hoy es un día para volverse arrepentir en serio, no se puede jugar con esto, eso es muy grande y el Señor le da una nueva oportunidad porque Él es así, Él es un Dios de oportunidades. Hoy día puede cambiar y si hoy día se arrepiente de todo corazón, sucede todo esto que hemos dicho en los cielos. Así es el Señor. No desperdicie las oportunidades porque vamos a ver que el enemigo ya va tomando más posesión de la persona y le impide hasta arrepentirse. Entonces no postergue esta decisión. Pero ¿qué ha sucedido? Hemos visto lo que ha sucedido en el creyente, hemos visto lo que ha sucedido en el cielo y qué ha sucedido en las tinieblas. También ha habido un cambio duro en las tinieblas. Esto es un golpe duro para las tinieblas. Porque esa persona le pertenecía al enemigo y ya no. Ha sido sacada del reino de las tinieblas, producto de su decisión de arrepentirse. Entró el Espíritu Santo y lo sacó de ahí. Lo sacó de las tinieblas, amén. Entonces este es un duro golpe para las tinieblas, para Satanás y todos sus espíritus inmundos. Pero las tinieblas no se quedan ahí, hermano. Las tinieblas reaccionan. Las tinieblas reaccionan y allí comienza lo que se llama la guerra espiritual. La guerra espiritual comienza en el creyente que sale del dominio del enemigo. Allí comienza su guerra. La guerra no es cuando usted está bajo el dominio del enemigo, porque el enemigo no necesita hacerle guerra. Si usted le pertenecía a él, estaba bajo su dominio. Es cuando la persona sale del dominio del enemigo que Satanás comienza a perseguirlo, comienza a hacerle la guerra. Es como el caso del faraón. ¿Usted se acuerda cuando el pueblo de Israel estaba esclavizado bajo el dominio del faraón? Faraón representa a Satanás. Satanás tenía al pueblo de Israel sometido a esclavitud. Pero el pueblo clamó, el Señor escuchó su clamor, el Señor los liberó
¿Y qué hizo? Ni bien liberó al pueblo de Israel. Faraón comenzó una persecución al pueblo de Israel para retomar su control, su dominio sobre ellos. ¿Se acuerdan? Salió con sus carros, con su ejército. Así hace Satanás ahora. Usted que se ha arrepentido, el enemigo va a ir en busca de usted para recapturarlo con sus estrategias. Pero lo hace. Entonces las tinieblas no se quedan tranquilos. Es decir, usted está en victoria, se ha acercado al Señor, se ha reconectado con Dios, pero las tinieblas no se quedan tranquilas. Pero su posición ha cambiado. No tiene usted nada de qué temer porque su posición ha cambiado. Usted no es el mismo que antes. Ahora el Espíritu Santo está con usted y la naturaleza pecaminosa ha sido echada fuera. Entonces usted tiene con qué ganar, tiene con qué vencer porque el Espíritu Santo, el que todo lo puede, está con usted y el Espíritu Santo es superior pues a las tinieblas. Así que usted tiene con qué ganar, tiene con qué vencer. Y por eso es que ahora usted debe de asumir su posición de victoria y no volver a caer en las tentaciones, en las trampas del diablo que vamos a ver a continuación. Entonces, hasta aquí, ahora vamos a entrar en la segunda parte de este mensaje, en lo que nos queda de tiempo, para ver cómo las tinieblas pretenden robarle a usted esa posición para hacerlo retroceder y volver a esclavizarlo. Pero, repito, usted tiene con qué ganar, usted tiene con qué vencer al enemigo y a las tinieblas porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios está con usted. Usted no lo ve, ni siente, ni ha sentido nada en todo esto que le he contado. He contado grandes cosas y usted dirá, pues yo no he visto ni he sentido nada. Sí, pero en lo espiritual, mire todo lo que ha ocurrido. Y el Espíritu Santo está con usted, créalo porque así está. Y usted lo puede comprobar porque usted le puede hablar, usted puede pedirle algo y el Señor va a orar en usted. Va a orar porque ahora ya se abrió esa comunicación, esa conexión con usted está abierta. Entonces, amén. ¿Cómo se vence en esta guerra? ¿Cómo se vence en esta guerra? Manteniendo esta posición que tiene actualmente. Es decir, no le puede dar lugar a usted al pecado. No puede usted volver atrás. No puede usted volver a las prácticas del pasado. No puede. Tiene que guardar su compromiso. Entonces, ¿el plan del enemigo cuál es? Justamente que usted rompa ese compromiso. Justamente usted vuelva a las prácticas de atrás. No vuelva a nada de lo que está atrás. Usted tiene que aprender a comportarse, a hablar, a pensar, subrayo, a hablar, a comportarse, a vivir conforme a la palabra de Dios, no a las prácticas anteriores que usted tenía. Y yo le digo una cosa, la mayoría de creyentes aquí en esto es que pierden. Aquí en esto es que lamentablemente el enemigo les roba. ¿Por qué? Porque no se sujetan, no creen tal vez en lo que les estamos enseñando y simplemente no le dan mayor atención a esto y vuelven a alguna práctica del pasado, como si nada, bueno, no tiene nada de malo esto y vuelve y practica algo del pasado. Fatal error, hermano, fatal. Por eso usted simplemente sale, porque el enemigo logra engañarlo y se vuelve a meter en usted y la naturaleza pecaminosa la vuelve a poner en el creyente. Qué cosa tan espantosa, hermano. Haber salido de eso y haberse reconectado con Dios, haber recibido todo esto grande que le he hablado, esa liberación, tener al Espíritu Santo con usted y perderlo para regresar a lo que usted tenía antes. No, hermano, eso es terrible, terrible. Lo que el Señor le ofrece es un tesoro de incalculable valor. No hemos hablado del reino de Dios, que es un tesoro de incalculable valor, pero usted estaría despreciando eso si usted vuelve a mirar atrás. Mucho cuidado. Entonces, el plan del enemigo, ¿cuál es? Romper todo este compromiso entre usted y el Señor y hacer que usted vuelva a pecar. Para recapturarlo a usted. Y para eso le va a tender trampas. Y aquí quiero citar 3 modalidades que usa el enemigo. Todo esto son trampas, pero 3 modalidades. El enemigo va a intentar desenfocarlo, le va a atacar y le va a tentar. 3. Desenfocarlo, atacarlo, tentarlo. ¿Para qué? Para que usted caiga y volver a poner la naturaleza pecaminosa en usted. Es decir, si hace que usted caiga en una de sus trampas, el enemigo tiene un sustento legal para decirle al Señor, Señor, ese que se me escapó ha vuelto a mí. Acá tengo un documento legal que me autoriza a yo poner la naturaleza pecaminosa en él, porque él pecó en esto, él cayó en esto, en esta trampa. Y el Señor, hermano, lamentablemente nada puede hacer porque él es un juez justo.
Y si usted le da entrada al enemigo otra vez, el enemigo se mete legalmente y vuelve usted a ser esclavizado. Qué cosa tan horrible. Eso dice en Gálatas 5.1. Vayamos entonces a Gálatas 5.1. No se olvide de estos versículos ¿qué dice en Gálatas 5.1? Este versículo es para usted que se ha arrepentido de sus pecados y para usted que ha pasado por este cambio poderoso que hemos explicado el día de hoy. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo los hizo libre, y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Amén. Eso es lo que dice. Clarito está. Manténganse en libertad y no caigan otra vez en yugo de esclavitud. Ustedes que han sido liberados por Cristo, por la sangre de Cristo, producto de esa decisión de arrepentirse de todo pecado. Amén. ¿Cuál va a ser la estrategia del enemigo contra usted? Y de esto vamos a seguir hablando en las siguientes sesiones, porque es todo un tema. Estamos en esta serie que se llama Guerra contra el Pecado. La estrategia del enemigo para recapturar a un creyente que se ha arrepentido y que se ha apartado de su reino, de las tinieblas, es la siguiente. Repito, es atacar. Primero voy a comenzar por atacar. Le lanza ataques a usted. Y los ataques principalmente van a sus pensamientos. Es decir, el enemigo puede poner pensamientos en los creyentes, sí puede. Sí puede poner pensamientos en los creyentes, lo hizo con el apóstol Pedro. ¿Se acuerdan cuando Jesús le habló a Pedro? Jesús mirándolo a Pedro, hablando con Pedro, le dijo: apártate de mí, Satanás. Jesús le estaba mirando a Pedro, pero le estaba hablando al Espíritu que estaba poniendo pensamientos en Pedro, para que Pedro hable. Y Pedro habló de acuerdo a lo que Satanás le dijo. Puso pensamientos en Pedro y Pedro habló. Entonces, Satanás pone pensamientos en usted y lo va a poner. Pensamientos que para conducirlo a usted a pecar, conducirlo a usted a que vuelva a alguna práctica del pasado. Va a poner pensamientos en usted para que mire algo que no deba ver, para que escuche el mensaje negativo que alguien le va a dar. Va a poner pensamientos en usted para que caiga en una trampa, para que crea una mentira que le va a decir a alguien, para que dude. Va a poner pensamientos en usted. Usted tiene que rechazarlo porque usted ya no puede pensar como antes. Usted tiene que pensar conforme a la palabra de Dios. Consúltele a sus pastores. Lea la palabra de Dios, pero no vuelva a caer en las mismas prácticas. Va a poner pensamientos en usted. Entonces usted tiene que estar vigilante de los pensamientos que vienen a usted, porque Satanás va a poner pensamientos. Y como le digo, aquí la mayoría caen. No caiga usted, está siendo advertido a través de este mensaje. Entonces el enemigo le va a atacar a usted poniendo pensamientos. Entonces usted tiene que estar vigilante de que sus pensamientos tienen que ser siempre de bien, conforme a la palabra de Dios, confiando en Dios, creyendo en lo que dice Dios acerca de usted, de su vida, de la situación que está pasando. Pero si viene pensamiento de tristeza, de dolor, de preocupación, de abatimiento, de sufrimiento, de insatisfacción, de queja, de malestar, de duda, no, nada de eso. Eso no viene de Dios. Definitivamente esos pensamientos no vienen de Dios. Los pensamientos de Dios son de paz, de bien, de gozo. Entonces, si usted detecta pensamientos contrarios, usted ore, pídale ayuda al Señor, vaya a su palabra y busque la ayuda de sus pastores y no caiga, no los acepte. No permita, fíjese, es una regla práctica. Usted no debe permitir pensamientos negativos, pensamientos que vengan del enemigo más de 3 segundos. No lo puede permitir, no se le puede dar espacio al enemigo porque es peligroso. No se le puede dar espacio más de 3 segundos y usted tiene que sacarlo de su mente. Y tiene que comenzar a ir a la palabra de Dios, alabe al Señor. El asunto es que se enfoque en la verdad. Reemplace esos pensamientos negativos por pensamientos referidos a la palabra de Dios, pensamientos de fe. Si viene un pensamiento que le dice a usted, no, que tu matrimonio no va a funcionar, que tu esposo nadie lo va a cambiar, que usted sigue siendo la misma que antes, que usted no va a cambiar, que las cosas van a seguir mal, que usted no puede salir de esa situación. Son mentiras, son pensamientos que vienen de las tinieblas. No le dé más de 3 segundos a esos pensamientos que vienen de las tinieblas. Vienen, no se puede evitar que vengan, pero usted decide si se quedan o no se quedan. No caiga en el error de darles espacio. Si usted permite esos pensamientos negativos, lamentablemente usted va a caer. Y va a perder todo lo que hemos hablado, esos tesoros inmensos que vienen para usted. Está advertido. Usted lo tiene que hacer, usted debe de tomar esto
y ya comenzar a trabajar en esto de esta forma que le estamos hablando. Todos sus pensamientos tienen que ser llevados cautivos a la obediencia a Cristo, 2 Corintios 10:5. 2 Corintios 10:5. Todos sus pensamientos tienen que estar conformes a la palabra de Dios. Ya nosotros cuando vivíamos en el mundo, nosotros pensábamos lo que queríamos, hacíamos lo que queríamos, ahora no. Usted tiene que pensar conforme a lo que la palabra de Dios dice que piense. Increíble, ¿no? Increíble, pero así es. Nuestros pensamientos no son libres para pensar lo que uno quiere, no, porque así usted cae en trampa del diablo. Amén. Yo sé que esto tal vez a algunos les cuesta entenderlo, pero así funciona. El enemigo pone pensamientos en nosotros y nos roba de esa manera, tan facilito. Ya no más. A partir de ahora nuestros pensamientos tienen que estar sujetos a la obediencia a Cristo y no vamos a permitir pensamientos contrarios ni 3 segundos. Si viene un pensamiento sexual, un pensamiento con una mujer que no es su esposa, no más de 3 segundos si usted lo echa fuera y dice, no, yo ya me comprometí con Jesús, yo no voy a caer en eso. Si viene pensamientos de celos, pensamientos de rechazo, de dolor, no, esa persona ya no soy yo, no, rechazo todo eso. A partir de ahora, yo creo en el Señor, yo sé que el Señor va a cambiar esta situación. Mi situación la va a cambiar. Él está conmigo, el Espíritu Santo está conmigo, yo lo creo, gracias Señor. Yo rechazo todo eso. Así tiene que ser usted. Vienen pensamientos, usted los rechaza, ahí en su mente. Está caminando por la calle, ve algo y lo tienta algo con lo que ve, con lo que está mirando ahí en la calle. Usted dice, no, rechazo esa tentación. Usted sigue enfocado en la palabra de Dios. Dice, gracias Señor porque tú estás conmigo y simplemente se pone a pensar en fe, en la palabra de Dios, alaba al Señor y ese pensamiento se va. Si usted hace esta guía práctica, le garantizo que usted va a vencer en sus pensamientos y no va a permitir al diablo que se meta y que lo engañe. Yo lo he hecho y funciona, funciona. El Señor está con usted, hay gracia a favor de usted. El Señor también está mirando sus pensamientos. El Señor mira sus pensamientos y lee sus pensamientos. Satanás no lee sus pensamientos, pero sí pone pensamientos. Usted tiene el Espíritu Santo con usted, tiene con qué vencer. Simplemente haga lo que le estoy diciendo. Segunda modalidad del enemigo, estrategia del enemigo es el tentarlo. Vamos a seguir en este orden. Tentarlo a usted. Tentarlo para que peque. Y lo tienta principalmente con placeres de la carne o con debilidades de la carne o con reacciones impulsivas. Digamos, placeres de la carne es todo lo que a usted le gustaba, las tentaciones de ver, de tocar, de oír, cosas del mundo. Placeres, simplemente los deleites, sus placeres, todo lo que cause placer, usted tiene que darse cuenta que usted tiene que renunciar a eso. Porque esas han sido tentaciones de esa naturaleza pecaminosa que antes estaba en usted, pero ya no está. Pero si usted vuelve a caer en hacer lo que a usted le parece, en hacer su voluntad, y ir y agarrar eso, tocar, comer, no sé, visitar, ver, hacer, practicar eso que ya no debe, que son placeres de la carne, que son parte de su voluntad, de lo que usted quiere hacer, eso usted era antes, pero ahora usted no, usted debe hacer lo que dice la palabra de Dios. Entonces cuando vengan esos deseos de hacer algo, usted tiene que ver, esto es realmente está sujeto a la palabra de Dios. Entonces busque la palabra de Dios, busque los versículos y si no, pida ayuda a sus pastores, pero no caiga en practicar cosas de antes. Usted tiene que ser guiado, usted tiene que, repito, buscar la dirección del Señor todos los días, lo necesita. Amén. Entonces, van a venir tentaciones para que usted peque atendiendo placeres de la carne. No caiga. Va a ser tentado para que reaccione impulsivamente, ya sea con ira, con enojo, con envidia, con celos, con resentimiento por las ofensas que le causa. No vuelva a caer en eso. Usted ya se ha arrepentido, está comprometida con Dios, la gracia del Señor está con usted, el Espíritu Santo está con usted. Diga, no más, yo no vuelvo a caer en eso, yo no vuelvo a resentirme por las ofensas que me causan. No, yo perdono a esa persona. El Señor nos da armas espirituales. Las armas espirituales es cuando usted le ofenden, antes usted se enojaba, se resentía, se entristecía, se abatía. Ahora el arma espiritual de usted, ¿cuál es? El perdón. Le lanzan un ataque de ofensa a usted, usted perdona. Y contrarresta al enemigo totalmente. El perdón le anula toda esa intención del enemigo, esa arma en contra suya. Entonces,
Cuando quiera venir una reacción impulsiva de antes, celos, lo que fuere, dolor, angustia, usted la rechaza y dice, no más, porque yo ya renuncié a todo eso. Ahora el Señor está conmigo y yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él está conmigo, yo confío en Él y Él va a obrar en mi situación. A mí no me preocupa la situación, yo confío en Él. Entonces, de esa manera usted lucha contra esas reacciones impulsivas. Alguien le hace mal a usted, le hace mal y usted antes quería devolver mal. Devolvía mal por mal, pero ahora ya no. Ahora usted ¿qué hace? Usted usa el arma de la misericordia. ¿Y qué hace? Le causan mal a usted y usted devuelve bien. Eso dice la Escritura, no devuelva mal por mal, devuelve bien por mal. Entonces estamos usando la palabra de Dios, estamos cambiando nuestra forma de pensar, nuestra forma de reaccionar. Antes devolvíamos mal por mal, ahora no. Ahora yo vivo conforme a la palabra de Dios, yo vivo conforme al reino de Dios. Ahora yo voy a devolver bien cuando me den mal. Antes venía una persona y le chismeaba, le hablaba mal, o sea, le invitaba a usted a chismear, a hablar mal de otros. Entonces, ¿qué hacía antes? Bueno, sí, caía y ahí se quedaba un rato hablando mal de otros, con esa persona que venía a hablarle de eso. Ahora no, ahora usted ya se arrepintió, ahora usted ya salió del reino de las tinieblas, ahora usted obra gracia a favor de usted, el Espíritu Santo está con usted. Ahora, ¿qué va a hacer usted? Viene esa persona para chismear con usted. Usted puede decir, nos vemos, amiga, disculpa, tengo cosas que hacer. Y tiene cosas muy importantes que hacer, ciertamente, y tiene que ir a orar siempre con el Señor. Fácil, usted le dice, discúlpame, tengo algo importante que hacer y que lo tiene que hacer. Va a buscar al Señor y ¿qué va a decir? Señor, yo perdono a esta mujer que me viene a tratar de envenenar con chisme. Yo te ruego, Señor, ayúdala. Ore por ella, para que ella también pueda ser libre de ese espíritu de chisme. Pero usted ya no caiga, usted ya no es la misma persona porque usted se arrepintió y ahora usted se ha comprometido con su Padre Celestial, en serle fiel a Él, porque Él la liberó de ese espíritu de chisme. Nunca más vuelva a caer allí, nunca más sea usted esclavizada por Satanás, otra vez, nunca más. Cuando viene el orgullo ¿qué es? El orgullo es como algo interno suyo que le dice, tú tienes la razón, tú estás bien. No, ese pastor está equivocado, no, él no sabe pues tu realidad. No, la otra hermanita también no, tú tienes la razón, tú estás bien, no necesitas que te digan ningún consejo porque tú sabes lo que tienes que hacer. El orgullo le dice eso a usted. Entonces cuando esté escuchando un consejo como este y vienen esos pensamientos a usted y dicen, comienza a no querer recibir consejo, usted rechácelo, porque eso viene de antes. El orgullo, eso es parte de lo que usted era antes. Ahora usted dice, yo voy a escuchar lo que está diciendo, y voy a recibir ese consejo, y si está conforme a la palabra de Dios, yo lo voy a hacer. Resista a ese orgullo, ya no le dé espacio a ese orgullo, más bien sea humilde. La humildad, ¿qué es? Es considerar lo que a usted le están enseñando, y sobre todo si viene de su pastor o de la palabra de Dios o de un hermano o hermana líder en la iglesia, anciano, o sea que sí realmente tiene testimonio, ¿verdad? Lo recibe usted como si fuera superior a usted. La humildad es decir, es tomar lo de otros como si fuera superior a usted. De manera que usted tiene que luchar contra ese orgullo, porque ese orgullo es muy peligroso y eso es lo que usted era antes. Pero usted se arrepintió de ese orgullo, no vuelva a caer en eso. Escuche el consejo, recíbalo y viene la palabra de Dios, tómelo. Y que no haya en su boca ni en sus pensamientos palabra alguna contraria de esa persona que le está dando el consejo. A veces, por ejemplo, yo he visto un auto se estaciona en un lugar se estaciona mal por el apuro, qué sé yo, y viene el vigilante y se acerca y le dice, está mal estacionado usted, señor, estaciónese bien. Y la persona, el chofer del auto, lo mira con desprecio y como quien dice, ¿qué me viene a decir a mí lo que yo tengo que hacer? Se da cuenta de su orgullo, o sea, no acepta la dirección, el consejo de otros, que le digan algo, lo toma como un ataque, rechaza cualquier corrección, rechaza. Entonces usted ahora, que está en Cristo, que usted se ha arrepentido y a usted ya quiere comenzar a vivir conforme a la palabra de Dios, usted tiene que escuchar lo que le diga esa persona que tal vez no tenga ninguna educación, tal vez usted es una persona muy educada, que tiene muchos títulos universitarios, que tiene mucho dinero y quien le está dando el consejo es un vigilante que no tiene preparación alguna, pero usted, su orgullo lo va a hacer morir allí
en ese momento y va a escuchar, y lo que va a hacer es lo que le está diciendo ese vigilante que haga. Entonces usted retrocede su carro, lo endereza y lo estaciona bonito, como debe ser. Eso es una persona que ha decidido ahora hacer la voluntad de Dios y no seguir pensando y actuando como antes. Así usted va a demostrar que usted se ha arrepentido de ese orgullo. Y el Señor le está mirando y el Señor se va a agradar con eso. Porque sabe que el orgullo lo separa de Dios. Pero esa persona está obrando en humildad, sometiéndose a la palabra de Dios, sometiéndose a la voluntad de Dios, rechaza todas esas obras inmundas, engañosas, de donde usted ha venido. Usted viene de ahí de practicar eso, pero nunca más. Ahora usted escucha el consejo, venga de la persona más sencilla que venga, usted lo escucha, y si usted dice en su corazón esto está bien, hágalo. Eso es humildad. Sigo con ejemplitos de las tentaciones. Usted va a ser tentado a caer en orgullo, a caer en chisme, pero ya le estamos enseñando cómo usted debe reaccionar. La queja, si quiere venir una queja, usted, ay, pero ¿cómo es posible que hayan hecho esto? ¿Qué sé yo? Quejas, malestares por un servicio mal brindado, por alguien que le trató mal a usted, por una persona que no fue agradecida, una persona que se comportó mal con usted. Cuando quiera venir de usted una queja hacia alguien, unas palabras en contra de alguien por sus malos comportamientos, ciertamente, porque esa persona se comportó mal con usted, usted debe de frenar esa queja, porque usted es una persona que ya se arrepintió. De su boca no debe salir palabras negativas para nadie. No, su boca está para bendecir a los demás, para bendecir, no para maldecir. Esa persona se comportó mal, sí, pero usted no caiga en quejarse, no. ¿Usted qué tiene que hacer? Pasar por alto la ofensa, perdonar, bendecir a esa persona. Porque el que se encarga de hacerle justicia a usted es el Señor, no usted. Usted ya no, ya. Usted simplemente lo deja ahí, usted bendice y que no salga de usted, hermano o hermana, nunca una queja. Porque el Señor está con usted, el Espíritu Santo está con usted y Él le va a ayudar en todo. Usted simplemente confíe y ore. Usted dígale, Señor, ayúdame en esta situación. Señor, mire, me han tratado mal, han hablado mal de mí, yo no voy a estar tratando de buscar que esa persona corrija lo que ha dicho. Señor, yo te lo dejo a ti. Señor, yo en mi corazón, yo lo perdono a ese varón, a esa persona, la perdono. Si me paso por alto esa ofensa, Señor, hasta ahí nomás llego. Señor, yo la bendigo. Es decir, usted está obrando como dice la palabra de Dios. En un cristiano, hermano, en una persona que se ha arrepentido, no hay lugar a la queja. No hay lugar, porque usted tiene un Dios todopoderoso que está con usted ahora y que está escuchando sus oraciones y está atento a sus peticiones para obrar en usted. El Señor está con usted. La insatisfacción, un ejemplo más, la insatisfacción, cuando venga una insatisfacción, un malestar, algo que le hace sentirse fastidiado, cuidadito, porque esa insatisfacción va a querer generar en usted una reacción negativa. Mucho cuidado, cuando venga un malestar por algo que le hicieron, por algo que no le hicieron, que no le participaron de esto y que hicieron algo donde la involucraron a usted incorrectamente, una traición, algo que sucede a veces en la misma familia, viene una insatisfacción, cuidadito, rechace eso, perdone, pase por alto la ofensa, pero no reaccione mal porque usted ya no es esa persona, usted ya no es la misma persona que antes, usted ha sido sacada del reino de las tinieblas producto de su arrepentimiento y ahora usted debe de seguir la guía del Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo le dice a usted, haga bien a los que le han hecho mal, que usted bendiga a los que os maldicen, que usted perdone a las personas. Eso lo hace alguien y está siendo guiado por la palabra de Dios. Amén. Así es nuestra forma de vida ahora, diferente, no vuelva a las prácticas del pasado. Evidentemente le estoy dando unos pequeños ejemplos de tantos que hay, pero en la medida que usted se mete en la Escritura le va a enseñar, le enseña ahí cómo debemos comportarnos. Tiene que leer la palabra de Dios. Rapidito voy a seguir, voy a continuar con el desenfoque. Hemos hablado de que la primera estrategia del enemigo en contra de nosotros, en contra de las personas que se han arrepentido, es atacar para poner pensamientos que nos conduzcan a pecar. Lo segundo es tentarlo para que peque. Tentarlo, la tentación es amplísimo en todas las áreas, pero es tentarlo para que usted peque. Hemos mencionado algunos ejemplos. La tercera estrategia del enemigo en contra de los que se han arrepentido es desenfocarlo. Muy importante esto, muy poco estudiado. El desenfoque es así:
El enemigo sabe que es muy importante que un creyente ore, que un creyente lea la palabra. Lo hemos dicho que usted tiene que leer la palabra porque ahí el Señor le va a enseñar cómo comportarse. La oración. En este tiempo quiero resaltar la importancia de la oración. Nosotros venimos de no orar mucho. Antes de arrepentirnos, nosotros no orábamos mucho, a veces 5 minutos, 10 minutos. No, la oración ahora pasa a ser una parte fundamental en el creyente porque usted se ha reconectado con su Padre Celestial. Pase tiempo hablando con Él. Pídale dirección, guía, lo hemos dicho. Pídale que le enseñe a cómo ser padre e hijo, cómo ser esposo, en todas las áreas, cómo ser empresario, hemos dicho. Para que usted conozca cómo comportarse ahora en esta nueva vida que está comenzando. Necesita usted orar, pasar tiempo con el Señor, por lo menos 1 hora diaria, donde usted va y lo busca al Señor en todas las mañanas, y ahí usted le da el primer lugar al Señor. Usted se pone allí a disposición del Señor. Señor, guíame, dirígeme en este día para que yo no caiga en tentación. Señor, ayúdame, Padre Santo, a hacer tu voluntad. Ayúdame en esto, en el otro. Dirige mi vida, enséñame, ya lo he dicho. Ayúdame, para que usted reciba esa ayuda que usted necesita en todas las áreas. Usted ha restablecido su comunicación con Dios. Usted tiene acceso a su Padre Celestial. Antes estaba rota esa relación por el pecado. Ya no está. Usted ahora es justo, ha sido justificado. ¡Qué maravilla! Ahora tiene que aprovechar usted eso y buscar en oración todos los días a su Padre Celestial. Buscar ahí a su Señor en el nombre de Jesús se dirige. Pero ¿qué hace el enemigo? He subrayado esto de la oración y de la lectura de la palabra. ¿Qué hace el enemigo? Lo desenfoca. O va a intentar desenfocarlo. ¿Para qué? Para que no ore lo que debe orar, o para que no lea la palabra, medite en la palabra, que debe hacerlo. Estamos diciendo que es fundamental esto. La oración de esta manera y la meditación en la palabra de Dios para que usted aprenda cómo comportarse, para que usted aprenda, reciba de parte del Señor las enseñanzas del Espíritu Santo que le va a estar enseñando. Pero el enemigo lo desenfoca, comienza a ocuparlo a usted en otras cosas. De pronto usted siente la necesidad tal vez de hacer algo, arreglos de la casa, estar haciendo otras cosas. No. Enfóquense usted en lo primero que le estoy diciendo. La prioridad en su vida la tiene que tener el Señor. Porque esto es muy importante. El enemigo va a venir a ocupar su tiempo en otras cosas. Mire lo que le estoy diciendo. En esto la mayoría también caen. Porque creen que sí, bueno, he tenido estas cosas que hacer. Y me he pasado un día así, otro así, en otras cosas, no le he podido dedicar mi tiempo al Señor. Esto no es casualidad, esto es una obra de Satanás, desenfocarlo a usted. Yo he visto lamentablemente caer personas así. No le pase esto a usted. El enemigo va a tratar de ocuparlo a usted en otras actividades, o en multiplicar las actividades, ya sea de la casa, del trabajo. Al que está trabajando le va a dar más trabajo. Al que está en las tareas de la casa le va a dar más tareas de la casa. Al que tiene tareas con sus hijos le va a dar más tareas con sus hijos. Le va a ocupar y le va a multiplicar de tal manera que usted no tenga el tiempo que necesita para el Señor y no tenga el tiempo para meditar en la palabra ni para la oración. Y si usted no ora lo que debe de orar, usted no busca al Señor en su palabra, medita en su palabra, ¿sabe lo que va a pasar? Usted cae. ¿Por qué? Porque hay un versículo en la Biblia que es Mateo 26, 41, que dice que para nosotros no caer en tentación, debemos de orar y estar vigilantes. Velar y orar para que no caigas en tentación. Entonces el enemigo, su estrategia, ¿cuál es? Que usted no pueda orar. Frenar eso y que usted no tenga tiempo para definir estrategias, para estar vigilante. Entonces el enemigo se las ingenia para hacerlo, para multiplicar las tareas que usted tiene, ocuparlo, distraerlo, desenfocarlo. Usted no tiene tiempo para las cosas del Señor, pero fácil sí tiene tiempo para ver televisión o distraerse en el celular. Eso es obra del enemigo, desenfocándolo a usted, ocupándolo a usted en otras cosas y no, para que no le dedique tiempo a las cosas que estamos hablando. Para no darle la prioridad al Señor en lo que estamos hablando, que es esencial esto que le estoy diciendo, para que usted venza al enemigo en esta guerra que ya comenzó en contra de usted. Usted está en guerra ahora contra el enemigo que viene a robarle a usted la tremenda posición en la que usted se encuentra. Usted se encuentra por entrar al reino de Dios, donde abunda todo allí. Ahora el Espíritu Santo está con usted, pero el enemigo viene a robarle eso. Usted no viva ahora de manera ingenua, como antes. No, usted está en guerra. Usted tiene que hacer lo que yo le digo. Lo tiene que hacer. Estar vigilante. Jesús lo dijo, Mateo 26, 41. Gálatas 5.1, le hemos dicho, el enemigo viene a esclavizarla.
Entonces el enemigo le ocupa su tiempo en cosas, la distrae en otras cosas, para que no ore, para que no esté vigilante y así caiga en tentación, porque si no ora ni está vigilante, no cumple usted Mateo 26:41. Y si usted no vela ni ora, usted va a caer en tentación. Y ahí el enemigo comienza a robarle todo, lamentablemente. Fatal. ¿Por qué? Porque cayó en el desenfoque. Fíjese, el desenfoque es muy importante, muy importante. Es previo al robo, el desenfoque, es decir, en lugar que el creyente esté enfocado en lo que tiene que hacer, enfocado en su búsqueda del Señor, enfocado en no dejar entrar el pecado, enfocado en hacer los mandamientos, enfocado en eso, el enemigo lo enfoca en otras cosas, tareas de la casa, del trabajo, de los hijos, le multiplica. Por supuesto que usted tiene que hacer cosas, pero usted vigílese a sí mismo. De pronto se están multiplicando las cosas, aumenta el tiempo en esto, en el otro, y no estoy dedicándole tiempo al Señor. Muy bien, ya se metió el enemigo. No caiga. Usted tiene que estar enfocado. Pero bueno, sigo en este tema del desenfoque. Además, en el desenfoque el enemigo lo que va a buscar, fíjese en esto, va a buscar que usted solucione sus problemas con sus fuerzas. El enemigo va a intentar y buscar y poner pensamientos en usted para que usted busque solucionar sus problemas de día a día con sus fuerzas. Es decir, como antes. Porque antes usted lo hacía con sus fuerzas. El enemigo va a buscar que usted solucione los problemas que enfrenta a su manera de usted, aplicando su criterio personal. Y ya no es así, porque usted ha sido sacado de esa manera de obrar. Ahora usted tiene que ir a su Padre Celestial. En Filipenses 4:6 dice que no se afanen, no te afanes, no te preocupes. Presenta tus peticiones al Señor, Filipenses 4:6. No os afanéis por nada, por el contrario, presenta tus peticiones al Señor con ruego y con acción de gracias. Es decir, usted se acerca y le dice: Señor, tengo este tema que me está quitando tiempo, tengo este asunto que me está agobiando, tengo esta preocupación, esto que tengo que atender, este dinero que lo necesito, no lo tengo. Y usted, en lugar de buscar solucionar este tema con su fuerza, como lo hacía antes, usted va y acude, como dice Filipenses 4:6, Señor, vengo aquí porque yo sé que tú estás conmigo, yo sé que tú me amas, yo sé que tú me escuchas, lo dice la palabra de Dios, te presento estas necesidades que tengo, ayúdame, Señor. Señor, necesito cumplir en tal día con esto, necesito cumplir este otro día con esto, necesito la ayuda de alguien. Señor, envíame esa ayuda, envíame esa provisión. Gracias, Señor, necesito. Así el Señor va a obrar a favor de usted. El Señor va a responder las oraciones de usted, que está haciendo lo que dice la palabra de Dios, conforme a Filipenses 4:6. Amén. Entonces usted va en busca de la ayuda del Señor. Ya no con sus fuerzas. Amén. Siguiente punto. Ya se me va la hora. Mentira. Otra estrategia del diablo, ¿cuál es? Le va a enviar mentiras a usted. Le va a enviar mentiras a usted a través de pensamientos, mensajes, palabras que le dicen otros. Le va a enviar mentiras a usted para que usted se las crea, para que usted caiga en ellas. ¿Cómo hace el enemigo? Le hace que dude de algo, de lo que enseñó el pastor, de la prédica, del mensaje, de la palabra de Dios, de Dios. Usted puede dudar de muchas cosas. Esas son mentiras del diablo, para que usted dude. Si usted duda, usted cae. Usted cae. Porque esto se trata de creer en Dios. Esto se trata de creer en la palabra, porque usted no lo va a ver. Usted no ve nada de esto con sus ojos. Usted tiene que creer todo. Usted tiene que creer que este arrepentimiento es poderoso en usted y que el Espíritu Santo está con usted, aunque usted no lo vea. Usted tiene que creer en esta dirección que le estamos dando, que así tiene que pelear sus batallas. Así lo tiene que hacer. Pero si el enemigo logra hacerlo caer en una duda, usted metió una mentira en usted lo aceptó, lamentablemente por cualquiera de estas causales el enemigo lo saca de esta posición tremenda en la que usted está. No caiga en duda. Y para usted la verdad es lo que dice la palabra de Dios. Usted tiene que dirigirse ahí a la palabra de Dios. Todo lo que está ahí es la verdad. Y la dirección que está recibiendo de sus pastores está conforme a la palabra de Dios, entonces es la verdad. Aunque no le guste a usted, aunque no le parezca la verdad, sujétese a la verdad. No ponga en duda nada de lo que está recibiendo si viene conforme a la palabra de Dios. No se le ocurra poner duda. Afírmense en la verdad, afírmense en la palabra de Dios. No se le ocurra caer en dudas, porque esto es muy delicado. Las personas creen que pueden dudar. Mire, cuando nosotros estábamos en el mundo, nosotros podíamos dudar de lo que queríamos. Pero ahora no. La batalla por permanecer en el reino de Dios es una lucha entre la verdad y la mentira. Entonces usted tiene que mantenerse firme en la verdad y no dar ningún espacio a la duda. Eso era cuando usted estaba en el mundo, pero ahora acá
Usted está siendo trasladado al reino de la verdad, pero la mentira va a querer que usted dude de lo que está recibiendo. No caiga en eso porque lamentablemente usted le abriría puertas otra vez al diablo. No dar espacio a la duda. Si viene alguna duda, vaya donde su pastor. Tiene que hacerlo. No se puede quedar con la duda, tiene que resolver la duda. Vaya a la palabra de Dios, ore, pero no se puede quedar con la duda porque la duda, el enemigo se mete ahí. Para que usted ya desconfíe de algo de la palabra de Dios, desconfíe de algo del Señor. Sigo. Estrategias entonces para vencer al enemigo, para no caer en sus trampas. Estrategias para vencer al enemigo son, primeramente usted tiene que saber que el Espíritu Santo está con usted. Usted no está solo, el Espíritu Santo está con usted y el enemigo ya no está en usted, ya no está. Porque una de las mentiras que le va a hacer creer el enemigo es que usted sigue siendo la misma persona que antes y no ha cambiado nada. Mentira del diablo. Usted no es la misma persona porque ha sido echado fuera de la naturaleza pecaminosa. Ahora usted tiene el Espíritu Santo. Créalo. Créalo porque así es. La Escritura le respalda esto. Usted no debe volver a caer en esclavitud, dice la Escritura. La sangre de Cristo le ha limpiado. Primera de Juan 1:9. Amén. El Espíritu Santo está con usted ahora. Créalo. En segundo lugar, Mateo 26:41, lo hemos dicho, velad y orad para que no caiga en tentación. Muy importante que tenga tiempo para orar. Como le digo, 1 hora al día debería por lo menos ser en la mañana. Y velad, estar vigilante, definir estrategias para enfrentar esos pensamientos que vayan a venir, que ya hemos dicho que van a venir, esos ataques que van a venir, esas tentaciones, estrategias para que usted sepa cómo reaccionar. Usted prepárelas. Y repito, aquí la oración, quiero subrayar, la oración es una parte muy importante aquí, porque refleja también la prioridad que usted le está dando al Señor. Usted tiene que darle prioridad al Señor todos los días. Busque la dirección de Él, para que le enseñe cómo vivir, hemos dicho, como esposa, como madre, como padre, como hijo, como jefe, que le enseñe cómo vivir a usted, cómo ser jefe, cómo ser trabajador, cómo ser empresario, cómo ser vecino, para ya usted no seguir comportándose como antes, sino que todo esto lo haga conforme a la palabra de Dios. Usted tiene que pedirle ayuda para las cosas que le preocupan, ya hemos señalado. Usted tiene que comenzar a vivir una vida de oración, vivir una vida de oración. Es así, porque usted ahora ya se ha acercado al reino de Dios, se ha conectado con su Padre Celestial, orar todos los días, hablar con Él. Hemos dicho que definir estrategias también para no volver a caer en tentación. Eso es estar vigilante. Otra estrategia más para vencer al enemigo es mantenerse enfocado. Lo hemos dicho. La estrategia es desenfocarlo, pero usted se mantiene enfocado. ¿Cómo? En oración diaria. En oración diaria. Luchando contra todo pecado diariamente. Guardando sus mandamientos. Su lucha es esa, diaria. Repito, se mantiene enfocado en la oración diaria. No se desenfoque, todos los días lo tiene que hacer. No le deje que alguna actividad le robe eso, no. Luchar contra todo pecado, de todos los días es esto. Usted tiene que estar enfocado en su día, en no volver a practicar pecados de antes, en no volver a caer en las prácticas de antes. Enfocado, todos los días. No se desenfoque porque el enemigo le va a intentar desenfocar, no caiga. Enfocado en guardar los mandamientos del Señor. Tiene que leer la palabra y de lo que usted sabe ya, enfocado en guardar los mandamientos del Señor, enfocado en meditar en la palabra de Dios todos los días, enfocado en eso, lo tengo que hacer y lo voy a hacer. Usted ora todos los días en la mañana y dice, ayúdame Señor a mantenerme enfocado, ayúdame Señor a mantenerme enfocado, todos los días ore por eso. Enfocado en poner primero a Dios, enfocado en poner primero a Dios en su día. Al comienzo del día busque orar al Señor, 1 hora por lo menos. Al final del día, ¿sabe lo que tiene que hacer? También ore, tal vez algo más corto, no lo sé, pero ore, busque al Señor y póngase a cuentas con Él. Tal vez en las fallas que cometió durante el día. Confiese su pecado en la noche y pídale perdón al Señor. Haga un balance al final del día de cómo fue en su día. Señor, perdóname, pero me equivoqué en esto, traté mal a esta persona, levanté la voz, en fin. Perdóname, Señor, pero no se vaya a dormir, no se vaya a acostar sin haber confesado sus pecados cada día. Eso es poderoso, porque está en una lucha contra el pecado. Y si se equivocó, amén, se equivocó, todos nos equivocamos, pero confiese su pecado en el mismo día.
Si es un pecado nuevo, arrepiéntase. Si es un pecado del que ya se arrepintió, confiese su pecado y siga adelante en la guerra, en la lucha, porque esto es una guerra. Van a haber tal vez algunos errores, unas caídas que usted sufra. Levántese, confiese su pecado y siga adelante, porque el Espíritu Santo está con usted. Amén. Esto vamos a seguir hablando, mucho por hablar. Poderoso es esto, hermano, hermana. Todos estamos en guerra espiritual, lo que hemos decidido seguir a Jesús, lo que hemos decidido seguir la voluntad del Señor, lo que hemos decidido vivir para Jesús, alcanzar la vida eterna, lo que hemos decidido recibir las bendiciones del Señor. Aquí estamos en este camino. Ahora, hermano, hermana, manténgase ahí, persevere, luche, pelee, no deje que el enemigo le robe esta posición. Amén. Le damos las gracias al Señor. Gracias, Señor. Gracias, bendito. Gracias, Señor, por tu gracia, por haberme rescatado del reino de las tinieblas. Gracias, Señor, por haberme librado de esta opresión, de esta esclavitud. Gracias por haber roto mis cadenas. Gracias, Señor, gracias. Bendito seas. Alabado sea, Señor. Gracias, papito lindo. Ábrale su corazón al Señor. Él está aquí. Él le ha rescatado. El reino de los cielos se ha acercado a usted, hermano. Usted se arrepintió. Hizo lo correcto. Él le ha levantado. Ahora nosotros démosle las gracias al Señor. Si usted se ha arrepentido, déle las gracias al Señor porque Él está ayudando. Y si usted no se ha arrepentido, todavía hágalo ahora. Abra su corazón. Y yo lo voy a guiar en oración. Si usted reconoce que todavía ha cometido errores, pídale perdón al Señor. Ábrele su corazón y dígale: perdóname, Señor. Reconozco mis faltas. Reconozco que soy pecador, Señor. He vuelto a caer, Señor. Reconozco, Señor, que te he dado la espalda. Reconozco, Señor, que he vuelto a mirar atrás. He vuelto a las prácticas de antes. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. A partir de ahora, Señor, yo decido no volver a caer en eso. Señor, he escuchado el mensaje. Sé lo serio que es ahora y lo grande, lo poderoso que es esto. No más me quiero separar de ti. No más. Señor, obra esa gracia a mí, Señor. Venga esa gracia a mí para yo vencer, Señor. Yo decido, Señor. En tu nombre decido. A partir de ahora será diferente, Señor. Yo lo tomo en serio esto, Señor, contigo, este compromiso. Asumo mi compromiso de mantenerme fiel a esta decisión. Gracias, Señor. No voy a permitir que me sea robada esta posición de victoria. Gracias, Señor, por las bendiciones que vienen para mi familia. Gracias por esa promesa, Señor. Yo voy tras esa promesa, Señor. Promesa para mi matrimonio, para mis hijos, para mis nietos, para mi futuro, para mi descendencia, Señor. Para mi casa, Señor. Yo y mi casa seremos salvos, Señor. Voy por esa promesa, Señor. Gracias, Señor. Nadie me va a detener. No voy a permitir que el enemigo me robe esto. A partir de ahora voy a hacer como tú me has enseñado. Voy a estar en oración, en vigilia, vigilante, buscándote todos los días, Señor. Te ruego me ayudes, Señor. Ayúdame, Señor, en mi caminar, en mi decisión que estoy tomando. Gracias, Señor. Amén. Amén. Decida permanecer en el Señor. Decida permanecer. Amén. Estamos en guerra ahora. Gracias, Padre Santo. Gracias por tu obra transformadora en nosotros, Señor. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Hasta aquí esta transmisión, este mensaje. Lo bendigo a usted en el nombre de Jesús. Yo le pido que tome en serio esto y se espera un gran tiempo para usted. Un nuevo tiempo para usted. Una vida nueva en el Señor. Nos vemos en el siguiente mensaje. Dios le bendiga, mi Señor. Dios le bendiga.